muy fiel con mi ser, con cada aliento. Oh sí, Señor, nosotros hoy cantamos de tu bondad, Señor. Amén, amén. Bendícenos con la palabra. Oh, bendito Señor. Gloria a Dios. Bueno, muy buenos días, amados hermanos. Abrazo cordial para todos. Alvarito, ¿me regalas para poder compartir? ¿Estamos listos? Ya, la tienes. Ok. Listo, bueno, vamos a mirar ahí. ¿Ya están viendo ahí? Sí, perfecto. Sí, muy bien. Bueno, entonces vamos a mirar esta mañana. Vamos a compartir este hermoso tema. Edificando sobre la roca, no tendremos vida loca. Es un tema maravilloso y es un tema que lo vamos a encontrar en Mateo 7, del 24 al 27, y en Lucas 6, del 46 al 49. Lucas comienza diciendo: ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? El énfasis de ambos textos tiene que ver con el hacer, no con el saber, o con el saber y el hacer, y el saber hacer. Vamos a leer el texto. Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí me encanta porque Jesús enfatiza la obediencia al Padre, no la obediencia al Dios eterno, al Dios soberano, al Dios creador, sino al Padre. No la obediencia del esclavo al amo, sino la obediencia del hijo al Padre. Y me encanta eso de parte del texto. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Noten cómo enfatiza el hacer. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Qué sentencia tan brava es. Tanto hacer para que ni siquiera haya sido notado. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Todavía más fuerte. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Noten que no es la mucha ocupación, sino la obediencia. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre inteligente, prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, ambos oyeron, ambos estuvieron en la misma reunión, con el mismo predicador, escucharon el mismo mensaje, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, loco, sin sesos, que edificó su casa sobre la arena.
Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. El énfasis del texto es maravilloso. Debemos estar listos para hacer lo que debemos hacer. En esta enseñanza y recomendación viene inmediatamente después de las bienaventuranzas y de todo el Sermón del Monte. La invitación del Señor es escuchar y obedecer, no escuchar y escoger. Al que me escucha y hace, no al que me escucha y escoge. El Sermón del Monte es la ética del reino. Nos enseña cómo debemos vivir la vida cristiana, la ética de Jesús. Y toca 12 temas el Sermón del Monte: el gozo, la responsabilidad, el espíritu de la ley, la compasión, la oración y el ayuno, sobre la avaricia, la fe y confianza, no juzgar, saber pedir, la puerta estrecha, el fruto y la obediencia. Son 12 temas que toca el Sermón del Monte, interesantes. Hernán Alberto está pidiendo aceptación para entrar. Bueno, aquí permítame, por eso enfaticé allá en amarillo, golpearon y dieron. En el versículo 25, la palabra prosekopsan significa caer a los pies, caer postrado, postrarse, y tiene que ver con una embestida que fracasa. Soplaron vientos, vinieron ríos y golpearon contra la casa, pero terminaron derrotados. El intento de tumbar la casa fracasó porque estaba fundado sobre la roca. En el versículo 27 nos dice que dieron, vinieron, soplaron, vinieron y dieron. Pero esta embestida sí logró, que es el próscope, causa de caída, tropiezo, embestida que prevalece. Lo logró. Lo logró por una sencilla razón. En la parábola o en la metáfora es que una casa estaba bien edificada sobre la roca, la otra estaba sobre la arena. Fue la misma tempestad, la misma lluvia, los mismos ríos, los mismos vientos. La diferencia no estuvo en, en el enemigo que ataca, sino en cómo estaba construida la casa. Entonces, por eso, construyendo sobre la roca no tendremos vida loca. Tiene que ver con esta realidad de aprender a edificar conforme a los lineamientos divinos, no conforme a mi interpretación de lo que Dios dice, sino conforme a lo que Dios dice. Lo primero que vamos a ver es que no se trata saber hacer, sino de escuchar y obedecer. Muchas veces en la vida cometemos errores porque nos confiamos mucho en el saber hacer y no tanto en obedecer. Entonces confiamos demasiado en nuestra propia prudencia, en nuestra propia capacidad, y no hacemos lo que Dios dice. Generalmente decimos, yo creo que a Dios le gustaría que yo hiciera esto. Y no, Dios me dice que yo haga esto, sino yo creo que que a Dios le gustaría que yo hiciera esto, y entonces nos metemos en cosas que no deben ser. Miremos entonces poco a poco. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es hacer cosas para Dios, sino hacer las cosas de Dios. Dios no nos ha llamado a hacer cosas grandes para Él,
sino a obedecer con un corazón grande a Él. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. No se trata de que ustedes vengan a tratar de sorprenderme, de descrestarme. Ustedes hicieron cosas en mi nombre para ustedes. Entonces, por ahí no es la cosa. Nunca os conocí. Noten que todo lo que hicieron, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, la segunda cosa es escuchar para conocer y edificar. Es lo que nos pide el Señor. Miremoslo acá. Nos habla de edificar sobre la roca. Aquí está un poquitico exagerada la cosa porque no fue que edificaron sobre la roca, sino que hicieron de la roca una casa en este dibujo. Pero luego sí lo vamos a ver. Cualquiera pues que me oye estas palabras, cualquiera pues que me oye, escuchar para obedecer, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre inteligente, prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ese fundamento es muy, pero muy importante. Vuelvo, insisto, edificar conforme al Señor dice. Y la tercera cosa que encontramos en el texto es que oír sin escuchar te hará fracasar. Oír sin escuchar te hará fracasar. Hay gente que su casa es un castillo de arena, pero a ese no se está refiriendo Dios, aunque mucha gente vive en esa condición. Viven de suspiros, de anhelos, pero no tienen fundamentos reales. Pero esta sí es, esta casa linda en la playa, sin fundamento, finalmente soplan los vientos, viene la lluvia, salen los ríos y se lleva la casa por muy linda que esté. Terminamos sin nada. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Dieron y cayó. En Proverbios capítulo 9 nos dice que la sabiduría edificó su casa, labró 7 columnas. En Proverbios 10 nos dice, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. En Proverbios 24 nos dice que con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Vamos a mirar cosas muy importantes. Lo primero que debemos hacer para edificar sobre la roca es recordar, como nos dice el apóstol Pedro, en la primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8, que se edifica sobre Cristo, que es la principal piedra del ángulo. Y ahí tiene que estar nuestro fundamento. Recordemos que en Lucas dice que al que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que cavó y ahondó. Aumenta Lucas esta palabra, cavó y ahondó. No empezó a edificar de una vez, sino se tomó el trabajo de cavar, ahondar, buscar el cimiento verdadero y entonces encuentra la principal piedra del ángulo. Allí es donde edifica.
en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10 al 11, el apóstol Pablo dice que está edificando sobre la roca, pero que el Señor lo ha llamado a ser perito arquitecto, una persona que se está haciendo completamente responsable, consciente de lo que está edificando. Y en el texto bíblico de Mateo nos habla de la importancia de quitar y poner con la palabra de Dios. Oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, cualquiera que odia a su hermano ya lo mató. ¿Ve? Entonces hay que quitar y poner con la palabra de Dios. En la religión judía, ellos habían hecho una serie de adaptaciones y de exageraciones a la enseñanza del Señor, y el Señor por eso dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Porque no se trata de lo que yo pienso otra vez, sino de lo que el Señor dice. Al que me oye estas palabras y las hace, le compararé. Al que me oye y hace conforme a lo que yo le digo, a lo que oye que yo digo. Entonces, por eso el Señor dice, ustedes habían oído antes, oísteis que fue dicho, no adulterarás, pero cualquiera que mira a una mujer y la desea en su corazón ya adulteró. Entonces no se trata solamente de las adaptaciones, no lo que yo digo, el espíritu verdadero de la ley. Entonces hay que quitar y poner por la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios dice, así debemos hacerlo tal cual. La segunda cosa, segundo fundamento, el primer fundamento es Cristo, amén. Está bien. Segundo fundamento, las enseñanzas de los apóstoles. Así es como dice en Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan y las oraciones. En Efesios capítulo 2, versículo 20 nos dice que edifiquemos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Qué interesante. Es muy importante asistir al culto de formación, de teología, el estudio de la teología sistemática, la doctrina, pero también con el propósito de hacer lo que la doctrina nos enseña. Y un tercer fundamento, pero noten que todos tienen que ver con lo mismo, es la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 6, a partir del versículo 4, después que Moisés les ha dado la ley, les dice, escucha, oh Israel, y les manda a perseverar en la palabra y enseñar la palabra y enseñarle a los hijos la palabra y escribirla en las puertas, en los postes, hablar de ellas en el camino, cuando estés en el camino, por las calles, etcétera. Ese énfasis en la palabra de Dios. En Josué capítulo 1, versículos 7 y 8, nos manda un énfasis, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que allí está en la palabra de Dios, así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En Proverbios capítulo 22 nos enfatiza también la importancia de la palabra del Señor. En Timoteo capítulo 3, versículos 15 y 16, nos va a decir que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Ese énfasis en la palabra. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, el fundamento está en Cristo, en la doctrina de los apóstoles y profetas que se basan en las enseñanzas de Jesús, de la palabra, en la edificación del reino de Dios. Todo está en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo me gustaría a mí conocer la voluntad de Dios? Decimos. Pues bueno, Es la leamos la sola palabra intención, ¿sí? y ahí Es la conocemos sola la intención. palabra de Dios. Entonces, aprender en esta realidad la verdad divina de lo que Dios quiere
a través de la palabra, así vamos a edificar sobre la roca, conforme está escrito. Miremos que debemos también edificar coordinadamente. Entonces, tenemos que poner el fundamento primeramente. ¿Cuál es el fundamento? Cristo, los apóstoles y profetas, la palabra de Dios. Sobre ese fundamento, sobre esas tres capas poderosas, vamos a construir. Y luego entonces necesitamos también construir coordinadamente. La palabra de Dios nos dice en Efesios 2:22, 2 del 20 al 22, que nosotros somos un edificio y que ese edificio va creciendo coordinadamente, ¿no? Entre todos vamos haciendo esa obra. Dice el texto, con Cristo estoy en Gálatas. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser el templo santo en el Señor, para ser un templo santo en el Señor. Entonces, ese construir nuestra vida para que nuestra vida sea ese templo santo conforme a la enseñanza que ya vimos. Y bueno, una vez que nosotros tenemos hecho el edificio, habiendo puesto la base, conforme a lo que hemos oído y hacemos conforme a lo que hemos oído, ya tenemos la base, entonces ahora sí empezamos a construir. Vamos a construir por ejemplo, la primera pared lateral, que la llamo yo la oración, que es la fuerza para edificación de toda obra, vidas, hogares, ministerios, templos. Estos textos bíblicos que yo les dejo allí son textos que nos hablan de la importancia de la oración. Jesús llamándonos a orar y el apóstol Pablo en Filipenses diciéndonos, oren, no se angustien, oren, oren sin cesar, no descansen en la oración. Tesalonicenses también nos llama a la oración, pero la segunda pared, la otra pared lateral, tenemos una pared lateral que es la oración, otra pared lateral que es la doctrina, la enseñanza, el conocimiento, lo que Dios quiere que hagamos. Tenemos un Dios que es Padre y que habla, nos habla. No nos deja que nosotros adivinemos qué es lo que Él quiere, sino que nos dice qué es lo que Él quiere. ¿Y cuál debe ser nuestro comportamiento? ¿Cuál debe ser nuestra ruta? Entonces debemos edificar en la doctrina nuestra vida. La palabra de Dios dice que el matrimonio es hombre y mujer, por ejemplo, que debemos tener hijos, que debemos criarlos en el temor del Señor, que no se apartará de tu boca este libro de la ley, que hablarás de ellos de día y de noche y enseñarás a tus niños. ¿Notan ustedes cómo Él nos adoctrina, nos enseña cómo debemos edificar nuestra casa, nuestra familia, la iglesia, todo? Mateo 24:24 nos dice que en los postreros tiempos se levantarán falsos cristos y falsos maestros, por eso debemos tener buena enseñanza. En Efesios 4:13 nos va a exhortar para que tengamos cuidado, porque dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En segunda Tesalonicenses nos va a advertir del peligro, ¿no es cierto? De lo que es no estar bien apercibidos de las cosas. Dice que así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por
o por carta nuestra, etcétera, nos habla de la importancia de esta realidad, no solamente tener un buen fundamento, pero también edificar el resto de la casa conforme a lo que Dios dice. La cuarta cosa bueno, la otra cosa, la otra pared que vemos es la pared de atrás o la culata, que la llamo yo la madurez. En Primera de Corintios 2, versículo 6, el apóstol Pablo está diciendo, ustedes son muy niños cuando ustedes se están comparando los unos con los otros y comparando ministerios y diciendo que este es mejor y que el otro es mejor. Eso no es ser una persona madura, eso es ser un niño. En 14:20 de Primera de Corintios nos dice la palabra del Señor. Permítame, les leo ese texto hablando acerca de la madurez. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y en Hebreos 15:14 también nos dice que no podemos darle mucho a los que todavía beben leche, porque resulta que no todos son capaces. Y entonces nos habla de estas cosas fuertes son para aquellos que han alcanzado la madurez y que tienen los sentidos bien ejercitados. Es interesante ese texto en Hebreos. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces nos habla, una casa bien edificada tiene que ver con estar sobre la roca que es Cristo, la enseñanza de los apóstoles y profetas, que todo está en las sagradas escrituras y donde vamos a tener una pared de oración, una pared de doctrina. Nuestra casa va a tener una pared trasera que tiene que ver con la madurez, con ese crecimiento diario del aprendizaje, y una pared frontal que es el testimonio. No puedo dar un buen testimonio si no estoy sobre la roca. No puedo dar un buen testimonio si no tengo una vida de oración. No puedo dar un buen testimonio si mi vida no está fluyendo conforme a las enseñanzas, la doctrina de la palabra de Dios. No puedo dar un buen testimonio si soy de carácter débil. Entonces esa pared delantera, que es la cara de la casa, tiene que ver con la realidad de todo lo que está atrás, ¿no es cierto? Es la parte visible por donde todos entran. Ahí es donde está la puerta, ¿no es cierto? En la parte delantera de la casa. No todos somos apóstoles, pero todos hemos sido llamados a ser testigos. En Hebreos 12:1 dice que es pues la fe, la esperanza, de lo que se espera, la convicción, de lo que no se ve, una vida de fe. Pero también es una vida de testimonio y de carácter y firmeza, porque en Hechos 1:8 nos dice, y me seréis testigos, seréis mis mártires, ustedes arriesgarán su propia vida por dar testimonio de mí, y seréis testigos, mártiros, seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Seréis testigos en la casa, seréis testigos en el barrio, seréis testigos en la ciudad, seréis testigos en el mundo entero. Por donde quiera que vayan, sin necesidad de estar predicando sermones, podemos dar testimonio de que Cristo vive en nuestros corazones. Pero también hay una quinta cosa en esta edificación, y es las herramientas y los constructores. Necesitamos herramientas para construir y necesitamos personas que nos ayuden a construir. En 1 Corintios 12 nos habla de los dones del Espíritu Santo,
y los dones del Espíritu Santo. Entonces allí hay una serie de dones, de habilidades especiales que Dios ha dado para poder construir y que cuando unimos todos esos dones podemos construir y crecer todos al tiempo. Los dones de revelación, los dones de poder, los dones de comunicación, ¿no es cierto? Que están allí. Por cuestión de tiempo no puedo detenerme en cada uno de estos tres tipos de dones que hay, pero también en Romanos 12 nos habla de otros dones y otras habilidades que no están en Primera de Corintios 12 y que nos ayudan para que seamos fuertes y firmes. Los dones que son para ministrarlos dentro de la iglesia también funcionan para ministrar dentro de la iglesia más cercana, que es nuestro propio hogar. Qué bueno poder, por ejemplo, oramos por las personas de la iglesia porque están enfermos, pero cuando somos nosotros mismos o nuestra familia, recurrimos al acetaminofén. No oramos primero. Cuando alguien nos dice, hermano, es que me está doliendo aquí, venga, y oro por usted, pero cuando la esposa me dice, me duele aquí, voy a ir a comprarte alguna pastilla, ¿no? Se nos olvida que los dones también funcionan en casa, que los dones también funcionan para nosotros mismos, ¿no es cierto? Amén. Cuando nos unimos en oración como hicimos esta mañana, pero recordemos que el poder de la oración también es para nosotros mismos. Así como puedo orar por otros para que Dios los sane, puedo orar por mí mismo para que Dios me sane, en su voluntad, por supuesto. Y en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 12, nos dice que Él constituyó, no instituyó, constituyó. No, los ministerios no son una institución. Interesante. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Esos son los constructores que nos van a ayudar. Y dice, ¿para qué el Señor dejó estos ministerios? Para perfeccionar a los santos. ¿Y cuáles santos debemos perfeccionar? Pues los primeros santos que debemos perfeccionar, pues es nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros hermanos, primos, sobrinos, abuelos, nietos, bisnietos, porque estamos construyendo la casa sobre la roca, la familia sobre la roca, el hogar sobre la roca, la iglesia sobre la roca. La iglesia será tan fuerte, tanto sea fuerte las familias que la componen. Enfatizamos la obra en el templo, pero descuidamos la obra en el hogar. Por eso debemos edificar sobre la roca y así no tendremos vida loca. Y bueno, en esta maratónica de carrera que llevo, terminamos con el techo, porque a toda casa tiene su base, columnas, vigas, paredes y techo. ¿Qué vamos a tener como techo? El Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu Santo. ¿Qué hace el techo? Bueno, pues el techo nos habla, le da consistencia a las paredes, paredes sin techo. Eso es, alguna vez estuve en un templo en una ciudad de Córdoba que llama Cotorra y estábamos predicando allí y no tenían el techo. Y era raro predicar en un templo sin techo. No es cierto, era raro eso. Y cuando estábamos ahí se vino el aguacero, entonces pues no sirvió nada estar dentro del templo porque estábamos sin techo. El techo nos da protección, el techo nos da calor, el techo nos da seguridad, el techo da consistencia, protege, da calor, da esa sensación de unidad. Cuando estemos allá en nuestro quinto congreso armando esta casa, porque lo vamos a hacer en vivo, vamos a armar la casa en vivo, vamos a mirar más cosas allí hermosas. Entonces,
No es tanto que nuestra vida sea una roca, sino que debemos edificar sobre la roca. El techo da el Espíritu Santo, ¿no? El techo. Recordemos, el techo nos está representando al Espíritu Santo. El techo da poder a la oración. El Espíritu Santo revela la doctrina. El Espíritu Santo empodera el testimonio. El Espíritu Santo fortalece el carácter. El Espíritu Santo da los dones, pero articula los dones. Así que edificamos sobre la roca, pero necesitamos esta realidad, no solo la doctrina sobre el Espíritu Santo, sino la realidad del Espíritu Santo en nuestra vida. Y ese techo da calor. Allí tenemos, por ejemplo, en los techos de las tierras frías, tenemos chimenea, ¿no es cierto? Por eso ahí les pongo la chimenea ahí para que disfruten. Y ustedes recuerdan, en tierra fría, en las noches frías, después de comer, ¿qué hacemos? Nos sentamos alrededor de la chimenea para compartir, para conocernos más. Ahí los abuelos contaban las historias. Ahí conocíamos la familia antes de que existiera la televisión y el celular. ¿Cómo conocimos a nuestras familias, a nuestros abuelos? ¿Cómo conocimos la historia del enamoramiento de nuestro padre? Al pie de la chimenea, en esas charlas antiguas que producen calor. Debemos tener una chimenea en nuestra vida que nos una alrededor del testimonio de todos. Entonces, ese techo con ese buitrón, con esa chimenea, trae comunión, nos acerca a todos, nos acrecenta en el amor, nos motiva a la labor, a hacer lo que Dios quiere que hagamos, nos motiva a la oración. He estado en reuniones familiares alrededor de chimenea y qué rico que es orar al pie de una chimenea. Y también recibimos revelación de parte del Señor. Esto fue lo que ocurrió en Juan 13, desde el 13 al 17, cuando el Señor mandó que los apóstoles prepararan la cena, la Pascua, y dentro de un lugar que había sido construido con techo y todo, allí se manifestó la comunicación, el amor, la labor, la oración, la revelación, porque el Señor les reveló todo lo que ellos necesitaban saber de ahí en adelante. Y entonces nos queda la escalera para entrar a la casa, porque como está edificada sobre la roca, necesitamos ponerle algo allí. Y en esa entrada de nuestra casa, lo primero que aparece es Dios te ama, porque el testimonio comienza con mostrarle a la gente el amor de Dios. En primera de Juan capítulo 4, versículo del 7 al 8 y del 20 al 21 nos habla de ese amor de Dios. Desde la entrada se debe manifestar el amor de Dios. La gente entiende más el plan de Dios para sus vidas, no tanto en un sermón hermenéutica y homiléticamente bien presentado, sino en un amor exegética, homilética y amorosamente presentado. Con un solo abrazo, sin ningún versículo a la entrada del templo, sin ningún versículo ayudar a un vecino, sin ningún versículo colaborar con alguien, podemos estar dando testimonio de ese amor de Dios verdadero. En la empresa, con nuestros compañeros, podemos hablarles del inmenso amor de Dios sin citarles versículos. Después ellos preguntarán, ¿por qué usted es así? Y entonces podremos decir, porque un día alguien me amó de tal manera que me dio a su hijo, que murió por mí en la cruz del Calvario. Y entonces esta verdad poderosa del Evangelio
verbalizada, la gente la va a entender porque tú no solamente hablas del amor de Dios, sino que eres la expresión misma del amor de Dios. Como conclusión, les puedo decir, amados hermanos, que la edificación de una vida y de una familia, según el diseño de Dios, tiene que ver con los fundamentos. Cristo, la roca, la enseñanza de los apóstoles y profetas, la enseñanza de la Biblia, la palabra de Dios, edificamos sobre la palabra de Dios en la oración, en la doctrina, en el carácter, el testimonio, el Espíritu Santo, la unidad y todo esto manifestado desde el amor. Bueno, entonces creo que vamos a orar. Esto va a tomar mucha forma cuando yo llegue allá con 3 tractomulas y una casa que vamos a construir allá en nuestro congreso. Entre todos la vamos a edificar. ¿Para qué hicimos este ejercicio? Para que allá no tenga que tomar tanto tiempo en la explicación, sino que edifiquemos directamente. Pero seguramente que vamos a ir recordando algunas cosas. Amén, amén.